Muy buenas noches, mis amados hermanos y hermanas. Bienvenidos a una transmisión más de la Red Internacional Apostólica y Ministerial RIAM. Y hoy vamos a compartir una pequeña reflexión acerca de la sanidad. Es indiscutible que estamos en medio de un problema, de una pandemia, ya sea una pandemia intencionada o natural. No tenemos la idea exacta de cómo pudo haber sido, pero evidentemente es una enfermedad y es una enfermedad que está atacando a muchísimas personas el día de hoy, y muchas de esas personas o algunas de esas personas están muriendo. Y tenemos un bombardeo constante a través de las redes sociales y a través de los medios de comunicación de noticias acerca de esta enfermedad. Y obviamente eso nos pone a cada uno de nosotros a pensar en la posibilidad de enfermarnos de esta enfermedad. Pero no tenemos por qué tener temor. Más bien lo que necesitamos es fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. Recordemos lo que dice la palabra en Efesios capítulo número 6 y versículo número 10, cuando introduce la armadura de Dios, y dice precisamente eso. Dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y notemos algo que dice la palabra: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Es indiscutible, y la palabra de Dios nos lo enseña muy claramente, que el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, y junto con nuestra salvación, Él pagó por todas nuestras enfermedades y por todas nuestras dolencias para que nosotros fuéramos sanados. Eso es lo que dice la palabra justamente en Isaías capítulo 53, versículos del 3 al 5. Dice la palabra: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Aparte de ello, también tenemos la palabra en Lucas capítulo 4, versículo 18 al 19, que dice que la palabra: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, sanar a los quebrantados de corazón, dar vista a los ciegos, sacar a los presos de la cárcel, liberar a los cautivos y predicar el año agradable del Señor. La unción del Señor es para dar vista a los ciegos, y eso habla de sanidad. En Hechos capítulo 10, versículo 38, leemos cómo el Señor ungió con poder al Señor Jesucristo para sanar a los enfermos y para echar fuera demonios. Dice la palabra cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él, sanando. O sea, Jesús estaba sanando, Jesús sanó. Encontramos un montón de testimonios en las Escrituras de cómo Jesús sanó a los enfermos, y los sanó de múltiples formas y también de múltiples enfermedades. Ahora bien, esa misma unción que estuvo sobre el Señor Jesucristo está sobre cada uno de nosotros. ¿Por qué razón? Porque somos el cuerpo de Cristo, somos parte de Él. Y si la unción está sobre la cabeza, la palabra de Dios dice en el Salmo 133 que esa unción se derrama por las barbas y las vestiduras hasta llegar hasta a los pies. O sea, todos nosotros en el cuerpo de Cristo tenemos la unción de sanar enfermos. Además, la palabra de Dios también nos dice en Marcos capítulo 16, versículos del 15 al 18,
que estas señales seguirán a los que creen. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Tenemos aquí nos dice dos cosas la palabra de Dios. Estamos viendo dos cosas en la palabra, o tres cosas en la palabra de Dios. Uno, tenemos la unción para sanar enfermos. Número 2, Jesús llevó todas nuestras enfermedades en la cruz del Calvario. Y 3, si creemos, podemos poner nuestras manos sobre los enfermos y sanarán. Eso nos debe llevar a una reflexión. Es evidente que el mundo, a través de esa cantidad de noticias con las cuales nos está bombardeando, como dice Efesios capítulo 6, lo que está provocando en nosotros es un día malo, que nos estamos enfrentando a un día malo de enfermedad, a un día malo de temor, a un día malo de todo lo que viene asociado con esta enfermedad. Pero usted y yo no tenemos por qué tener miedo, no tenemos por qué tener temor, no tenemos por qué afligirnos por esa situación, porque ya hablamos que la palabra, el Señor dice que por sus llagas fuimos sanados. Por el otro lado, la unción para sanidad está sobre cada uno de nosotros. Entonces, alguien me puede decir, ¿por qué se están muriendo cristianos? No lo sé. Lo único que sé es que nosotros algún día vamos a partir de este mundo para irnos a encontrar con el Señor Jesucristo, pero lo que sí sé es que no tenemos por qué estar sufriendo a causa de una enfermedad, porque tenemos la palabra que es nuestra antorcha, nuestra lámpara a nuestros pies, nuestra lumbrera para nuestro camino, para fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza, y no esperar hasta que venga la enfermedad para comenzar a declarar esa sanidad. La tenemos que declarar todos los días. Necesitamos declarar todos los días. Dice la palabra que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Por lo tanto, necesitamos todos los días declarar esa palabra, creer esa palabra. Al nosotros declarar esa palabra y creerla, le estamos indicando a nuestro sistema inmunológico que esté preparado para combatir esa enfermedad en cuanto nomás aparezca. No estoy en contra ni a favor de la vacuna, cada uno debe tomar su propia decisión, pero una cosa sí sé, que nosotros en el Señor estamos vacunados por la palabra de Dios, por el Espíritu Santo, porque nuestra vida está escondida con Él en Cristo, con Dios, en Dios con Cristo. Aparte de ello, porque tenemos la sangre de Cristo que nos cubre. Entonces tenemos suficiente, estamos múltiplemente vacunados contra la enfermedad, pero necesitamos echar mano de todas esas armas que el Señor nos ha dado para fortalecernos, para no debilitarnos, porque si permitimos, si somos descuidados en el proceso y permitimos que las noticias nos provoquen temor, es muy probable que en algún momento, si nos llegamos a enfermar, esa enfermedad va a ser más grave de lo que hubiera podido ser si hubiéramos estado armados de antemano con la palabra de Dios para enfrentar esa enfermedad. Una de las cosas que he podido comprobar con muchas personas que han estado enfermas de COVID es que algo que les comienza a pasar en ese momento cuando comienzan los síntomas es que comienzan a entrar en temor y comienzan a experimentar ataques de espíritu de muerte y de espíritus de enfermedad. Pero si eso lo podemos contrarrestarlo si estamos preparados con la palabra de Dios, armados con la palabra de Dios, fortalecidos con la palabra de Dios, creyendo la palabra de Dios, de que por las llagas de Cristo fuimos sanados. Y esto no va a evitar que nos enfermemos, pero probablemente, pero lo que sí va a evitar es que esa enfermedad tenga más gravedad de la que
debería. La gente, también he tenido testimonios de personas que se han armado con esa palabra y lo que tienen son síntomas un par de días y reprendiendo los síntomas y declarando la palabra, y salen de esos síntomas muy rápidamente y sin necesidad de haber tenido que experimentar una enfermedad más seria. Necesitamos, mis amados, cuando vamos a la guerra, cuando un soldado va a la guerra, el soldado no se prepara cuando ya está en el combate. El soldado se prepara antes, se arma antes de entrar en el combate para estar listo para combatir al enemigo. De la misma manera, si tenemos un enemigo que se llama enfermedad, usted y yo debemos prepararnos mucho antes de que esa enfermedad siquiera nos pueda tocar, para estar preparados para que en el momento en el que venga, inmediatamente la comencemos a combatir con las armas de la palabra de Dios, y no que hasta que estamos experimentando los síntomas, en medio de los síntomas de la presión de las noticias, del temor, etcétera, comencemos hasta en ese momento a declarar la palabra sobre nuestras vidas. Necesitamos hacerlo anticipadamente, antes de que esa enfermedad pueda siquiera atacarnos, y no solo a nosotros, sino también declarar esa palabra sobre nuestra familia, y que nuestra familia también la declare sobre ellos y sobre los demás. La palabra de Dios es para repetirla, la palabra de Dios es para declararla, y cuando declaramos la palabra de Dios desatamos el poder creativo de la palabra de Dios. Y cuando hablamos la palabra de sanidad, declaramos el poder, desatamos el poder sanador de la palabra. Por eso Jesús dice la palabra en algunas de los casos, cuando habla la palabra de que Jesús sanó a los enfermos, dice que los sanó con la palabra. Con la palabra. Y en Salmos dice que envió la palabra y lo sanó. Entonces la palabra tiene poder sanador, pero para que esa palabra tenga efecto, primero que nada la tengo que creer y la tengo que confesar para desatar ese poder sanador de la palabra. Tenemos primero que nada lo que ya vimos en Isaías 53 del 3 al 5. Podemos declarar esa palabra todos los días, todo el tiempo, cuando nos entre alguna duda, algún temor con relación a esta enfermedad. Podemos declarar que el Señor Jesucristo fue despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y que como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Pero ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas nosotros fuimos curados. También 1 Pedro capítulo 2 versículo 24 dice: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida nosotros fuimos sanados. Ahí tenemos nosotros dos pasajes en los cuales podemos fortalecer nuestra fe, repitiéndolos constantemente, parándonos sobre esos pasajes de la Escritura, para que cuando venga la tempestad, la tormenta, la inundación, nuestra casa permanezca firme, porque está sembrada, cimentada sobre la roca que es Cristo, sobre la roca que es la palabra. Y aparte de ello, recordemos que la unción del Señor también está sobre nosotros para sanidad, y que si creemos podemos poner nuestras manos sobre los enfermos y sanarán. O sea, tenemos suficiente palabra para armarnos con esa palabra, para contrarrestar todas las malas noticias, porque aquí hay una cuestión: escuchamos las malas noticias de los medios de comunicación, o las leemos en las redes sociales, o las oímos en las redes sociales, e inmediatamente el enemigo de nuestras almas viene a poner en duda: y si te enfermas, y si te pasa, y si pasa esto, y si pasa el otro. Estamos siendo bombardeados
por las noticias y por la forma como el enemigo de nuestras almas usa esas noticias para traer a nuestras vidas temor, para traer a nuestras vidas inseguridad, incredulidad. Y recordemos lo que dice la palabra de Dios, que el temor trae en sí castigo. Entonces el diablo nos está bombardeando todo el tiempo usando las noticias que leemos o escuchamos en redes sociales o en medios de comunicación para hacernos creer o pensar que nos vamos a enfermar, que nos va a dar esa enfermedad, que nos vamos a poner malos, que etcétera, etcétera. Pero inmediatamente que esos pensamientos vengan, dice la palabra como parte de la armadura de Dios en Efesios capítulo número 6, dice que apaguemos los dardos de fuego del maligno con el escudo de la fe. Pero ¿qué fe vamos a tener si no nos hemos armado de ella, si no nos hemos preparado con esa fe para repeler los ataques del diablo? Cada vez que usted piense que se puede enfermar o se puede enfermar alguno de los suyos, recuerde lo que dice la palabra de Dios, que por las llagas de Cristo ya fuimos sanados y que Él llevó nuestras enfermedades y nuestros dolores en la cruz del Calvario. Y si lo tiene que repetir 10 veces, 20 veces, 30 veces en el día, repítalo, porque cada vez que lo repite, su fe aumenta, su fe crece. Entonces necesitamos hacer exactamente eso todo el tiempo. Si el diablo nos ataca 30 veces con pensamientos de temor, con pensamientos de enfermedad, 30 veces levantemos el escudo de la fe y apaguemos esos dardos de fuego del maligno. No le dé cabeza, tenemos suficientes elementos en la palabra de Dios para que nosotros podamos levantar ese escudo de la fe, pero pero debemos hacerlo desde ya, no hasta que ya nos dé la enfermedad. Desde ya, desde este momento, aún en este momento que estamos sanos, deberíamos estar declarando esa palabra constantemente. Yo llevo 1 año y medio de estarlo haciendo. Desde el principio, lo primero que pasó por mi mente fue, ¿y si me enfermo? Y el Señor inmediatamente me recordó que por sus llagas había sido sanado. Y he estado declarando por 1 año y medio esa palabra sobre mí, y hasta el día de hoy, por la bendita gracia de Dios, a pesar de que he estado cerca de personas que han resultado positivas posteriormente, hasta el día de hoy, para la gloria del Señor, no me he enfermado para nada, ni siquiera de un catarro. Pero eso no quiere decir que no sea atacado. Todo el tiempo estoy siendo atacado, todos los días estoy siendo atacado por las noticias, porque se murió alguien que conocía o porque se enfermó alguien que conocía. Pero todos los días, automáticamente, cuando viene el pensamiento, también en todo momento levanto el escudo de la fe y declaro que por las llagas de Cristo yo fui sanado y que ninguna enfermedad tiene derecho sobre mi cuerpo. Y recordemos también lo que dice el Salmo 91, otro salmo que también nos puede ayudar a levantar nuestra fe, que muchos lo tienen en sus salas, en sus comedores, en una Biblia abierta, pero que no recurren a él o no lo declaran. Pero ¿qué dice la palabra? El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiará. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad, no temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Esto también podemos declararlo. Mire, al principio, escríbalo en un papel y cargue consigo el papel, y cada vez que necesite, cada vez que sea atacado, saque el papelito y declare,
ese pasaje hasta que se lo sepa de memoria, y cuando ya se lo sepa de memoria, inmediatamente eso, cuando venga el temor, inmediatamente el Espíritu Santo le va a recordar esa palabra y usted se va a parar en esa palabra para echar fuera el temor. Pero necesitamos prepararnos desde ya, no esperemos hasta el día que comiencen los síntomas. Prepárese desde ahora que está sano a declarar esa palabra, y no solo la declare usted, ponga también a su familia a declararla y declárela sobre usted y sobre ellos, y que ellos la declaren sobre ellos y sobre usted también. De esa manera vamos a crear un escudo de la fe y vamos a desatar el poder sanador de la palabra sobre nosotros y sobre nuestras familias, y vamos a permanecer sanos por las llagas de Cristo. Muy bien. Con esta hemos terminado esta pequeña reflexión. Vamos a orar en este momento y vamos a terminar esta transmisión. Padre, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús, por esta noche. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Padre, por ese escudo de protección y el escudo de la fe, Señor, que podemos levantar contra los dardos de fuego del maligno de cualquier tipo, y específicamente, Señor, en este tiempo en contra del COVID y todas sus consecuencias, Padre. Gracias, Señor, porque tú nos has dado tu palabra, pero más que tu palabra nos diste al Señor Jesucristo para que no solamente fuera nuestro Salvador, sino que en la cruz del Calvario Él fuera herido para llevar a través de esas heridas, Señor, todos nuestros dolores y todas nuestras enfermedades, para que nosotros fuéramos sanos por esas heridas, Padre. Gracias, Señor, por ese regalo de tu gracia que tenemos, Señor, de la sanidad, Padre, que igual que la salvación viene, es por gracia para cada uno de nosotros por medio de la fe, Señor. Ayúdanos a cada uno de nosotros a ser diligentes para prepararnos, para tener puesto el escudo de la fe y la espada del Espíritu, para repeler todo ataque de temor del diablo, todo temor de malas noticias. Tu palabra dice, Señor, que no temeré las malas noticias, porque tú estás conmigo, tú eres mi defensor. Mayor es el que está en mí que el que está en el mundo, Señor. En el nombre precioso de Cristo Jesús, también en esta hora, Señor, venimos orando por todos aquellos que se encuentran en este momento padeciendo de esta enfermedad, Señor. Te pedimos, mi Dios Todopoderoso, que tú extiendas tu mano poderosa y envíes tu palabra, Señor, a donde ellos se encuentren, y los sanes de una manera sobrenatural, Señor, para que los que no te conozcan se vuelvan a ti de todo corazón, y los que ya te conocen, Señor, sean acercados más a ti, Padre. Te lo pedimos, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos, que el Señor les bendiga. Gracias por conectarse a esta transmisión, que sea de bendición. Si es de bendición para su vida, compártala con sus contactos en las redes sociales para que también ellos sean bendecidos. Un abrazo y que tengan una linda noche.